Bienvenidos a un nuevo video, en este caso doble análisis. Primero vamos con el de Manchester City Arsenal y luego nos pasamos a un superclásico argentino, yo creo que el más grande de América, River Boca, que se jugó en el más monumental. Vamos a empezar con el de la Premier, vamos a ir como fue el orden de los partidos. Y no mucho más. Si te encanta este video, si te encanta mi tipo de análisis, como yo lo narro, si lo quieres poner de esa forma, que te suscribas, que me dejes tu like y no más. La verdad no te pido mucho más. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el primero. Manchester City Arsenal. Este partido entre el Manchester City y el Arsenal era un partido importante, cual mismo Pep Guardiola en la previa, en la conferencia de previa, dijo que para él este partido era una final, era un partido muy importante porque se definía o se podrá definir esta Premier de una forma espectacular. Veremos cómo van los partidos, pero la victoria hoy del City fue más que importante para que tenga la oportunidad de depender de sí mismo para ganar esta Premier League a falta de 4 o 5 fechas, si no ando mal, que se termine esta temporada de Premier. Entonces, por parte del City, el City venía de 4 partidos consecutivos en victoria. En uno de ellos, donde le había ganado justamente al Arsenal, todo empezó por la final de la Copa de la Liga o la Carabao Cup, como le quieras decir, donde ganó un 2-0, si no ando mal, doblete de Nico Reilly en el segundo tiempo. Decir, ¿sabes? Un paréntesis así, mamita, ¿cómo estuvo Nico Reilly en estos 4 partidos? Porque en los 4 partidos Nico Reilly o hizo gol o metió asistencia. ¿Cómo está el chabón? Pero bueno, vamos. Y el Arsenal termina ganando el City termina ganando su primera copa o primer título de esta presente temporada, que fue la Copa de la Liga. Luego, después de ese partido, se fue a FA Cup, donde le metió una goleada y una humillada al Liverpool a Liverpool. Le metió un 4-0. No me acuerdo de quiénes fueron los goles, pero le metió un 4-0 a Liverpool. Y luego por FA Cup jugó Premier contra el Chelsea, donde le metió un 3-0, un gol de Doku de recuperación, creo que un gol de Haaland y también creo que un gol de Nico Reilly también, para que vean. Y hoy que le ganó al Arsenal otra vez con un 2-1. Entonces, en estos 4 partidos que había jugado, el City había tenido 4 victorias consecutivas, con la verdad con un amplio margen en el marcador. 2 goles, 4 goles, 3 goles, 2-1. La verdad es que el City venía con una racha de victorias muy buenas y que también con una racha goleadora muy buena. Por parte del Arsenal, que era la cara de la otra moneda, había perdido por la Carabao Cup contra el City, en donde fue dominado en el segundo tiempo y donde obviamente para mí se merecía el City esta copa, este título. Por FA Cup perdieron contra el Sunderland, quedaron eliminados contra el Sunderland. No me acuerdo del marcador, pero quedaron eliminados contra un equipo obviamente que está en la Premier, pero contra el Sunderland, que creo que está en puesto 8, no está ahí, pero quedaron eliminados de la FA Cup hasta cierto punto tempranamente. Y ahí se habían quedado sin 2 títulos. Y luego por Premier van y pierden contra el Bournemouth. Ya habían 3 partidos consecutivos sin haber podido sumar una victoria. Y creo que llámame loco. No, contra el Sunderland creo que sí metió un gol porque quedó 2-1 o 1-2 porque se jugó en Emirates por parte de la FA Cup. No, entonces por parte de la Premier. Gaga estoy. Pero bueno, ya venía con 3 partidos. Obviamente el Arsenal jugó un partido más por Champions, cual quedó en empate, porque el de ida lo había ganado en Lisboa contra el Sporting justamente, pero el de vuelta en Emirates había quedado 0-0. Y creo que había quedado con un remate al arco por parte del Arsenal y con una posición dividida igualmente, o sea, un 50-50. Y justamente hoy se volvió a enfrentar contra un equipo que ya le había ganado un título hace unas semanas por la Premier y por un partido muy decisivo. Entonces, como dije, la misma moneda, pero 2 caras diferentes. Por parte del City, gloria y victorias. Por parte del Arsenal, tragedias y derrotas. Así estaba el encuentro o así venían estos 2 partidos desde la previa. Obviamente yo creo que todo el mundo concuerda
de que el Arsenal tenía la obligación de ganar. Era el que tenía esa obligación, el que sentía la presión por todo lo que se había dicho, por todo lo que le había sucedido en muchos partidos y por lo que se había, digamos, mencionado toda esta temporada, que era una Premier para el Arsenal, que si no la pechofriaba iba a ser. Pero al parecer le da aquí freíto en el pecho al Arsenal siempre y no lo sabremos. Puede ser que nos equivoquemos, puede ser que el City, porque también al City le falta un partido. Si el City lo gana, creo que se pone primero porque creo que tiene la diferencia de un gol contra el Arsenal con un partido menos. Si el City gana 1-0 contra el Crystal Palace, ya se pone a la igualdad, creo que incluso de goles y de puntos. O sea, creo que ahí sería la diferencia de goles a favor. Ahí creo que gana el City, porque el Arsenal es el cuarto equipo más goleador o algo así por el estilo, si no ando mal. Si no ando mal, no he checado esos datos. Pero obviamente todo esto sí, el City le gana al Crystal Palace. Ponele que no le gana al Crystal Palace. Si el Crystal Palace le saca un empate o la victoria, otro gallo está cantando, obviamente. Pero bueno, vamos con mi análisis. ¿Cómo yo sentí el partido? ¿Cómo yo vi el partido? Yo creo que los primeros 20 minutos de este partido entre el City y el Arsenal en Etihad fueron incontrolables. Fueron de un poco de ataque con ataque. Fueron por parte del City, atacaba, por parte del Arsenal atacaba, sin un control en el mediocampo, para mí. Pero a través de ese ataque, termina cayendo un golazo bárbaro de Cherki. Déjenme ver a qué minuto fue el gol de Cherki. Mira, justamente fue al minuto 16. De a través de ese ataque entre el Arsenal y el City, cual no había un dueño, no había quien tenía la posición o el dominio del partido, se inventa un golazo Cherki, que justamente Cherki, como por ahí del minuto 4, había tenido un palo que a través de una jugada y de un rebote que le queda a Cherki, termina disparando, rematando, si no ando mal, con la derecha, cual Magalhães la termina despejando, o sea, la termina frenando el impacto o el disparo y termina dando en el palo, la termina agarrando David Raya sin ningún problema, pero ya había avisado Cherki. Pero en el minuto 16, mamita, qué gol se hizo Cherki, se gambeteó a 3 tipos, se lo sacó a través de drible, pin, y le definió de derecha al palo. Amigo, ese golazo es un señor golazo. O sea, el golazo de Cherki cayó para un balde de agua fría al Arsenal, porque los dos equipos en ese momento se estaban atacando. Pero a través de una magnífica jugada de Cherki, de una jugada tan individual y hermosa que no hay palabras para describirla, mete un golazo. Y parecía que al Arsenal se le iba a complicar. Pero ¿qué pasa luego? Justamente a los 2 minutos, 1 minuto, literalmente después del gol de Cherki, cae el error de Donnarumma. Un error muy parecido cuando se fue el Real Madrid PSG, de Donnarumma R y la termina recuperando Benzema y termina marcando un gol Benzema en el Real Madrid PSG en una remontada, si no ando mal. Muy parecido. Un Donnarumma que recibe el pase desde atrás de su defensa, desde su lateral, si no ando mal. Y Donnarumma, que la controla, se le va un poco larga y cuando va a intentar rematar para sacar la bomba y mandarla lejos, termina presionando muy bien Havertz, cual le termina tapando el disparo y termina metiéndose el gol, termina metiéndose la bocha al arco y termina empatando el Arsenal a través de 1 minuto después del gol de Cherki. Un error muy grave de Donnarumma, un error muy fatal que no se puede explicar. Fue un error increíble de Donnarumma porque se le alargó en la pelota, no midió el timing, llegó Kai Havertz, que hay que reconocer obviamente el esfuerzo de Havertz, del alemán, en presionar y tapar el remate para que termine a través de ese rebote, se termine metiendo al arco. Y en menos de 20 minutos ya teníamos un gol para cada equipo. El partido ya estaba empatado. Pero luego de esos 20 minutos, ponele, el partido un poco se planchó. El partido empezó a jugarse. Por un rato la tenía el City, por un rato la tenía el Arsenal.
sin tener jugadas peligrosas, sin generar jugadas claras. La tenían, se la dividían la posesión sin que ninguno tuviera el dominio, porque aunque lo tuviera el Arsenal, lo tuviera el City, ninguno predominaba su estilo de juego o arrinconaba a su forma de jugar al otro. No, la tenían, la movían entre defensas, piqui paca. Es verdad que si tú quieres poner el Arsenal, empezó a mover un poco mejor la bola porque entraba un poco más, pero sin generar un peligro, la verdad. La más peligrosa yo creo que del primer tiempo del Arsenal fue también una de Havertz, que creo que ocurre antes de lo de Donnarumma, donde le mete un pase Odegaard bárbaro y define, pero se la terminan tapando, creo que posicionando mal por Mateo Núñez. Pero bueno, en esos 30 minutos, bueno, 25, bueno, sí, 30 minutos del partido, después del minuto 20, se planchó mucho el partido, como dije. No hubo tantas jugadas de ataque. Cuando generaba el City no eran peligrosas, no eran claras y viceversa. Cuando generaba el Arsenal, no eran algo de qué preocuparse. La verdad. Entonces, estoy checando algo. Yo creo que los dos goles en este primer tiempo fueron dos goles, uno por parte de error del arquero y otro por una jugada individual, por una jugada, ¿cómo es la palabra correcta para decirlo? Aislada, una jugada aislada. Ningún gol o ningún ataque peligroso por parte de los dos clubes fue a través de una jugada a través de pases, ¿no? Generar triangulaciones, de meter el pase entre líneas. Casi ningún equipo generó peligro a través de eso. La mayoría de peligros que generan fue un poco al juego directo, barra contraataque, ¿sabes? En recuperar y agarrar un poco al jugador desprevenido, o un poco a través de la recuperación, porque decir algo, los dos equipos estaban muy erráticos en la salida del balón, en la salida de su arco, por el City, por el Arsenal. Fallaban un poco y eso facilitaba que el rival recuperaba más rápido en su área. Entonces, el primer gol de Cherki se genera a través de una calidad individual, de una jugada aislada, de algo que Cherki se inventó. Y el segundo gol se genera a través de una recuperación, o mejor dicho, de una presión de Havertz y de un error de Donnarumma. Entonces, hasta el primer tiempo, la verdad, fue un partido tranquilo. No fue un partido emocionante, no fue un partido donde tú dices, wow, Donnarumma o David Raya se tenían que bañar. Estuvieron muy tranquilos. Y luego de ahí pasa el segundo tiempo. ¿Cómo inicia el segundo tiempo? Para quienes hayan visto el partido de la final entre el City y el Arsenal por la Carabao Cup, entenderán que en el segundo tiempo el City inició con un dominio absoluto, con una presión, con una recuperación, con una posición, triangulación, un juego exquisito, un City de esa época, un City dominador. Más o menos así inicia el segundo tiempo de este partido, pero sin ser tan espléndido como fue en esa ocasión. Entonces inicia así hasta que al minuto 48 cae un palo de Haaland. Ya el partido se está poniendo interesante. Los primeros 60 minutos, bueno, los primeros 15 minutos del segundo tiempo, ponele del 45 hasta el minuto 60, ahí el City tuvo más dominio, más posición, generó un poco más de claras, que cayó el palo de Haaland. ¿Cómo cae el palo Haaland? Si no ando mal, se viene a través de un tiro de esquina que se ejecuta, que le termina cayendo el rebote a Kusanov que controla de pecho, que define de primera, un jugador del Arsenal que tapa el balón con su cuerpo y le termina llegando a Haaland, que la para, que tiene incluso un tiempo para rematar, pero le termina dando al palo y la termina mandando afuera. Entonces, parecía que ese partido se iba a repetir como el de la final de la Carabao Cup, con un City más dominador, con un City impresionante en el segundo tiempo, pero luego de ahí se rompió el partido, que a través de varias jugadas del Arsenal, una que fue yo creo que la más clara del segundo tiempo y nadie me lo quita, que fue una jugada de un error conceptual de Guehi, del marcador del City y de una recuperación del jugador del Arsenal, se la terminan, si no ando mal, pasando a ese que conduce la jugada, Piqui, le mete el pase a Odegaard. Para que me entiendan, eran 3 jugadores del Arsenal contra 2 jugadores del City, los 2 defensores del City.
Entonces era una jugada de casi 3 contra 2. Favor el Arsenal por la cantidad de jugadores. Ese que conduce, que le mete el pase en diagonal a Odegaard. Odegaard que de primera la controla y mete un pase ahí clave y preciso a Havertz, que mete el remate de primera, literalmente él contra Donnarumma. Donnarumma que sale muy bien, hay que decir, y termina atajando una bocha importante, o un ataque que para mí fue la más clara del segundo tiempo. Pero que a través de ese rebote, de esa tajada de Donnarumma, le termina cayendo a Martinelli, que termina medio definiendo, creo si no ando mal, termina definiendo mal, y termina cayendo muy suave yendo al arco, pero O'Reilly que está ahí la termina despejando y no pasa más. Pero luego de eso, ni siquiera unos segundos, unos minutos después, aparece una jugada bárbara de ese, que se la pasan, controla, define con un zurdazo. Pero tan mala suerte tenía el Arsenal que define el zurdazo, palo, pasa al lado de la línea, para afuera, literalmente. Iba a ser un golazo de ese, porque controla de primera, se posiciona, mete el zurdazo, palo, línea, palo, rosa, línea y afuera, literal. Y luego de ese momento de acción del partido, de ataque, cae el gol de Haaland. ¿Cómo cae el gol de Haaland? Justamente, si no ando mal, cae literal, creo que ¿cómo cae el gol de Haaland? Se me estaba yendo. ¿Cómo cae el gol de Haaland? A través de un saque de arco de Donnarumma, donde agarra la bocha, le mete un pase con las manos a Nico Reilly. Nico Reilly que conduce, le mete el pase a Doku que gambetea y se mete para adentro, le mete un pase a Nico Reilly, justamente hacen una mini pared, una mini triangulación entre ellos dos. Le mete el pase a Nico Reilly entre líneas. Nico Reilly que recibe y que mete el centro como si fuera un penal en movimiento, cual Rodrigo y Odegaard no alcanzan a tocar el balón porque llegan así tan rápidos que el balón incluso les pasa por atrás. Pero a través de una pelea entre Malagaes y entre Haaland, termina ganando Haaland el duelo físico y termina rematando con un muy buen zurdazo, mandándosele casi al segundo palo de Ryan Martín. Y así clavando el 2-0. Bueno, el 2-1, que se me fue el marcador, 2-1. Y en ese momento el partido se puso interesante porque literalmente el Arsenal fue y al 73 de un tiro libre tuvo un palo de Malagaes que gana de forma aérea, mete el cabezazo, palo y afuera, termina rematando Havertz el rebote, la termina defendiendo un jugador del City, la termina mandando al córner. Entonces ahí en ese momento Arteta, porque sabía que ya el partido estaba 2-1, minuto 70, sacó jugadores. Sacó a Mosquera, a ese y a Zubimendi, metió a Trossard, a White, había ahí hecho un medio cambio posición por posición, pero luego saca a Zubimendi y mete a Gyökeres. Ahí ya se fue más al ataque, al puritito de lo que pase, que tenga que pasar. Y a través de eso el partido se fue así moviendo muy rico, estuvo muy bueno, la verdad. Después del minuto 70 el partido empezó a ser más agitado, un Arsenal que obviamente buscaba el empate, un City que se defendía pero que también atacaba, tuvo también muchos contraataques del City importantes que no las medio finalizó bien. Y a través de eso el árbitro, si no ando mal, agrega creo que 7 u 8 minutos, algo así, ya después de los 90 minutos reglamentarios. Y a través de, obviamente, ya casi los últimos minutos, el Arsenal se volcó al ataque. Literalmente el City no podía incluso salir y tuvo una que otra. Casi al final de un pase, de un centro de Trossard, cual llega a Havertz, le mete el cabezazo y pasa travesaño y afuera, literal. Yo creo que el Arsenal te podría decir que incluso fue un poco mejor que el City en el juego de la posición, porque el gol del City, el segundo gol, cae a través de un ataque directo, de un contraataque, de agarrar un poco mal posicionado al Arsenal. Y el primer gol cae a través de una jugada individual. La verdad es que no hubo tanta, ¿cómo decirlo? No brilló tanto el City a través del juego colectivo. No digo que el Arsenal fue superior en ese aspecto, pero sí fue un poquito mejor, ¿sabes? Yo creo que
el partido para mí, siéndote por papeles, siéndote justo, yo creo que el empate estuvo bien. Bueno, el empate hubiera estado bien por la cantidad de ocasiones que se generaron estos dos equipos, por el dominio, por la posición, por todo tipo de cosas, por disparos al arco, por disparos a puerta, bueno, como le quieras decir, por remates totales, que fue un partido muy parejo, literal, para que me entiendan. El City remató 15, el Arsenal 9, no hay tanta diferencia. Remates al arco tuvo 5 el City, 4 el Arsenal, 3 el Arsenal, no hubo tanta diferencia. No, ningún equipo se peloteó tanto. Yo creo que David Raya Martín no tuvo tanto trabajo como parece. No hubo una donde tú digas que salvada. Y tampoco de Donnarumma. Bueno, la de Havertz, tal vez te digo una y ya. Entonces yo creo que era un partido para un empate, pero el City fue más determinante, metió los goles y el Arsenal erró todo lo que tenía. No tuvo esa determinación el Arsenal. Entonces este partido lo termina ganando el City y termina poniéndose a la igualdad de puntos matemáticamente si le gana el Crystal Palace. Y el Arsenal, ¿qué, amigo? El Arsenal que tendrá que rezar para que el City se boicotee el mismo, que no le gane el Crystal Palace o que el Crystal Palace le gane al City o le saque el empate por lo menos, porque tiene las manos agarradas el Arsenal y todavía al Arsenal le falta el partido por Champions, las semifinales, la ida y vuelta, y eso son partidos extras donde va a utilizar yo creo que titulares a Arteta y ahí te gastas más a los jugadores y te van a ajustar más los partidos por Premier. Y ahí el City puede aprovechar un error del Arsenal en esa parte de la temporada, que es en nada menos, en 2 semanas casi, puede pasarlo. Entonces, veremos. Espero que te haya gustado este mini análisis que hice del partido entre el Arsenal. Bueno, no, se me fue, chicos, se me fue. Lo siento, vamos con el 1 por 1. Ya para finalizar esta sección y ir de volada contra el Boca River. Vamos el 1 por 1. Vamos por parte de los locales y luego terminamos con los visitantes. Por parte de Donnarumma, yo creo que Donnarumma tuvo una tajada importante, que fue la de Havertz, pero también tuvo una cagada importante, que fue la de Havertz justamente, o sea, con el mismo jugador. Yo creo que le meto un 7, un 6 por esas dos ocasiones, porque después de ahí yo creo que Donnarumma no fue exigido. Nico Reilly, que para mí hoy estuvo bárbaro, yo creo que a Nico Reilly le pongo un 9, tuvo asistencia, llegó mucho. Nico Reilly está siendo un jugador muy importante en estos últimos partidos para Pep Guardiola. Marc Guéhi, yo creo que estuvo bien. Marc Guéhi, es verdad que el error que tuvo en el mediocampo y casi un gol de Arsenal lo tacho un poco, yo creo que un 7 también. Kusanov, yo creo que Kusanov un 8, estuvo muy bien Kusanov. Mateo Núñez también, yo creo que un 8, estuvo bien. Rodri, para mí creo que Rodri jugó bien. Es verdad que no estuvo tan presente en ataque, pero bueno, Rodri es un 5 defensivo y un poco creativo. Entonces yo creo que Rodri también un 8. Yo creo que un Bernardo Silva un 9. Tuvo jugadas importantes en ataque, tuvo recuperaciones en forma defensiva. Estuvo muy bien Bernardo Silva. Doku, yo creo que Doku no generó tanto peligro. Fue muy neutralizado por Mosquera, que en ese entonces era el que lo marcaba. Luego entra White y yo creo que se le facilita un poco más. Pero la verdad es que Doku no fue tan peligroso. Cherki, que yo creo que Cherki es un jugador de momentos un poco, pero que el momento que tuvo la aprovechó. Un 9, un 8 Cherki. Semenyo, que creo que también estuvo un poco desaparecido, no fue tan peligroso. Hincapié, que lo defendió muy bien, que lo marcó muy bien. La verdad es que los dos laterales que hoy puso Arteta neutralizaron a Doku, a Semenyo. Tuvieron una que otra, pero sin generar tanto peligro. Un Semenyo un 7, yo creo. Y Haaland, que Haaland es Haaland, que no tocó muchas pelotas, pero una que le dieron un poco ahí, que se la peleaba con Magalhaes, la termina clavando. ¿Qué se le puede decir al androide? Yo creo que un Haaland un 8 también. Por parte del Arsenal, con Raya Martín, yo creo que estuvo bien. Yo creo que el primer gol, ¿cómo caía? El primer gol de Cherki es un golazo. Yo creo que no tiene culpa, le define debajo del arco.
literal. Y el segundo gol se la clavan casi al palo. Entonces tampoco creo que tuviera culpa en los dos goles. No siento que el portero haya tenido culpa. Yo creo que un 8 porque tuvo una que otra buena tajada. Aprendió de uno que otro de su error que tuvo en salida también. Mosquera, yo creo que estuvo bien, defendió bien. Es verdad que se ganó la amarilla muy pronto, justamente también contra Doku. Pero yo creo que estuvo bien. Mosquera, un 8. Saliba, no, un 7. No creo que haya sido el más fuerte de la defensa. Gabriel Malagáes, que es verdad que tiene error contra Haaland, pero antes de eso había marcado muy bien a Haaland, yo creo que un 8. Hincapié, que yo creo que fue el mejor de la defensa, un 9, un 8 también. Odegaard, que es verdad que no estuvo muy presente Odegaard, no fue un jugador que le marcara la diferencia en 3/4 al mediocampo del Arsenal, un 7. Zubimendi, que tampoco fue muy determinante, no estuvo muy recuperador, no, la verdad, un 7. El Rice, que yo creo que fue el mejor del equipo a través de la marca, de la persecución, un 8. Madueque, que no fue tan ampliado, incluso sale en el entretiempo, yo creo que un 7. Havertz, que yo creo que sí tuvo una que otra, la presión para el primer gol, el empate, de verdad que erra esa pelota que queda solo contra Donnarumma, pero yo creo que un 8, porque tuvo el cabezazo al final que dio en el travesaño y afuera. Y Eberechi, que yo creo que estuvo bien, de verdad que no fue tan presente, pero estuvo bien Eberechi, yo creo que un 8 le pongo. Creo yo. Entonces, si les gustó esta parte del análisis, se las agradeceré un montón. Déjenme ponerme en pantalla completa. Se los agradece un montón. Entonces, vamos rápido a la otra parte. A América. Ya nos fuimos de Europa. Piki, a borrar todo. Vamos a América, vamos al superclásico argentino que se jugó en el más monumental entre River y Boca. Este va a ser un análisis muy rápido porque no lo iba a meter, pero bueno, ya que el video está en 27 minutos, lo meto de volada antes de que se me haga más tarde. Un poco de la previa de cada partido. Yo creo que Boca venía con 13 partidos consecutivos sin perder. También River llevaba con una muy buena racha de partidos sin perder desde que llegó el Chacho Coudet. Y desde que un poco ¿cómo se llama el DT de Boca? Se me fue el nombre. El DT de Boca. Tanto que lo escucho con... A ver, que se me va. Con Claudio Úbeda, sí, Úbeda. Tengo el DT de River, que es el Chocho Coudet, pero el de Boca siempre se me da. Con Úbeda. Cada equipo venía con una racha consecutiva, no de victorias, pero sí de partidos invictos. No habían perdido en una muy buena cantidad. Creo que River como 9 y Boca como 13. Pero es verdad que River creo que tenía en esa racha más victorias que Boca. Boca tenía más empates. Pero bueno, hoy se enfrentaban en el superclásico argentino, en el más monumental, de local River. Y hoy Boca, que llegaba justamente con un partido anterior contra quien fue... Puta, se me fue. Pero bueno, no soy fanático de estos dos clubes, entenderme, pero sí los veo. Pero no me acuerdo muy bien. Entonces, ¿cómo va el partido? ¿Cómo inicia el partido? Yo creo que los primeros 15 minutos del partido River tuvo un poco más la posición, no el dominio del partido, no fue extremadamente dominador la River, porque es verdad que le puso más energía al centro del campo Chacho Coudet para deshabilitar obviamente a Paredes, a Escasíbar, a Russo Escasíbar y a Delgado, el mediocampo de Boca Juniors. Un gran mediocampo, la verdad, por parte de Leandro Paredes, campeón del mundo, un Delgado muy bueno, un mediocampista muy recuperador, y un Escasíbar más ofensivo, ¿no? Entonces, el Chacho Coudet metió ahí más punch, más energía, más un poco de músculo para inhabilitar obviamente el mediocampo de Boca. Y esos 15 minutos River tuvo más la pelota, no el dominio, no generó jugadas peligrosas ni mucho menos. Y luego de eso, después de los 15 minutos, Boca se empezó a acostumbrar. Boca empezó a entender un poco más el partido, empezó a adentrarse, empezó a acostumbrarse y empezó a controlar más el ritmo del partido sin ser espléndido, pero que ahí, ¿sabes?
Hasta que por ahí del minuto 30 de un pase de Paredes de 3 dedos espectacular, deja solo a Merentiel, que si no ando mal, no termina. La primera jugada, ¿cómo fue? Le mete el pase de 3-2 a Merentiel, que creo que termina rematando. Bueno, sí, termina rematando Merentiel y pasa al lado del palo, porque le cierra muy bien el arquero de River, que en este caso no fue Marchesín, fue otro, no me acuerdo. Pero le termina metiendo el derechazo y le termina pasando al lado del palo. Y luego de eso, unos minutos después, mete otro pase, igual casi Paredes, cual Merentiel justamente se desmarca. Y Merentiel, como la pelota le estaba picando, define así, saltando. Y le termina dando en la mano a Rivero, defensor de River, justamente. ¿No? Y obviamente cobran penal. Para mí un penal clarísimo. Yo creo que no hay ninguna duda a través de ese penal. Cual termina cobrando Leandro Paredes. Y le termina metiendo un golazo a Rivero. Abriendo el pie casi al ángulo. Al arquero de... Yo dije Rivero. Al arquero de River. Y le termina haciendo el topollillo. Sí. Aura de Román Riquelme, ¿no? Un jugador o leyenda de Boca Juniors y actual presidente, ¿no? Del club. Y le termina haciendo eso, le termina besando el escudo así. Y le termina haciendo ¡ta! Y hay un clip donde detrás de Paredes, cuando está festejando así, está Vareiro también haciendo así. Amigo, para quien no sepan, Vareiro, actual jugador de Boca y delantero de Boca, que jugó como titular en este partido, porque Boca juega con un doble 9 con Merentiel y Vareiro, es exjugador de River. Obviamente que en su tiempo en River no fue un jugador titular, ni mucho menos. Por lo que yo me acuerdo, ni siquiera lo ponían a veces ni aparecía en el banco de suplentes, te digo yo, creo. Ese era un jugador inservible para River, que lo votó porque no lo utilizaba. Y termina llegando a un Boca que mete goles, que está siendo muy importante Vareiro, y que está haciendo lo que no hizo en River, literal. Entonces el partido termina así, un partido donde River no fue ni dominador, ni mucho menos, no jugó muy bien, no tuvo, creo que no jugó, no creo ni siquiera una jugada de peligro, pero un Boca que tampoco fue espléndido, pero que a través de un espectacular Paredes creó una situación de gol de Merentiel y otra que terminó en penal. La verdad es que toda de Paredes, el gol del primer tiempo. Luego en el segundo tiempo, River inicia un poco más iniciativo, con más energía, empieza a presionar más, a recuperar más, obviamente con la necesidad de empatar, estaba como local, ¿no? Y la verdad es que River no generó mucho peligro. A ver si te digo cómo fueron las estadísticas, ¿no? De estos dos. Para que vean, River nomás remató al arco 3 veces. No fueron peligrosas casi ninguna. Tuvo una que otra River, te la puedo asegurar. Es verdad que hay una que creo que da en el palo de River, que termina dando en el palo, pero no hubo ninguna peligrosa. Todas las agarraba el portero de Boca, las agarraba ya sea con el centro que le metían o viceversa. Y yo creo que durante ese segundo tiempo, aunque River tuvo la posesión, no el dominio, como repito, Boca fue más peligroso, tuvo jugadas más claras luego con los cambios, con el Changuito Ceballos, que tuvo creo que hasta 3 jugadas claras. O sea, Boca tuvo muchas jugadas claras para por lo menos meter el segundo gol y ir con una ventaja de 2 goles en el partido. Hubo al final una polémica donde a Martínez Cuarta lo empuja Blanco o Dilolo. No, creo que Dilolo o Lautaro Blanco, uno de los dos defensores y lateral de Boca. Cual mucha gente de River se quejó que era penal. Para mí no es penal, porque es verdad que le hace así, pero se termina cayendo, se tira el mismo. Para mí, aclaro. Pero bueno, yo creo que con ese mini resumen, mini análisis para la gente les agradecía, vi el partido, pero lo vi más como para ver, ¿no? Para analizar. Entonces, espero que les haya gustado el directo. Yo creo que lo voy a terminar acá. A ver, ¿qué se jugó hoy? A ver. Uy, no. Bueno, nos vemos, gente de YouTube. Se me estaba olvidando terminar el video. Bueno, chao. Espero que les haya gustado. Sé que el de Boca River no fue una gran cosa, fue un análisis, pero es que lo vi más para entretenerme.
Espero que les haya gustado. Ya para la próxima, para el próximo Boca River que va a ser en la Bombonera, ese sí lo voy a analizar bien. Pero espero que les haya gustado y si les gustó el análisis de también del City Arsenal, se los agradezco un montón. Chao.